Buenas tardes a todas, bienvenidas. Así que bueno, estamos palpitando ya Rosh Hashanah, estamos palpitando ya el nuevo año. Me imagino que estamos con los preparativos, ya en el mes de Lul, vivenciando un poquito el shofar, aunque sea a la distancia, escuchando a alguien que lo toca o un video. Estamos ya en el ambiente, en el aire se respira el Lul, se respira ya el sentimiento, se respira ya la vivencia de este mes tan especial como preparación obviamente para el año, para Rosh Hashanah, y también tenemos una perashá muy completa, muy linda en general, el libro de Devarim, entero, el Mishnei Torah, o sea, es como una segunda Torah porque hace un repaso de todo lo que sucedió anteriormente en la Torah y nos deja mensajes muy valiosos. Entonces vamos a detenernos en un pasuk especial que tenemos en esta perashá, en un versículo especial, en el capítulo 28 del libro de Devarim, el versículo, el pasuk 12, que dice lo siguiente. Dice el pasuk en la Torá: Iftach Hashem, que abra Hashem para vos, leja a vos, et otzaro atov, su gran tesoro. Et Shamaim, los cielos, la tet matar, para dar la lluvia, arceja en tu tierra, beitó en su momento. Este es el pasuk, o sea, está hablando el pasuk que Hashem abra su tesoro, su cofre, y nos dé la lluvia en su momento. Hoy es un día de lluvia, está fresquito, estamos vivenciando en carne propia la lluvia, y a veces en la ciudad uno siente la lluvia, se moja y tiene que ir con el paraguas y corre viento frío, y las articulaciones que nos recuerdan que está lloviendo, la humedad, pero el Baal Shem Tov decía que cada vez que una persona ve agua, diga que el Baal Shem Tov decía que cuando uno ve agua es Simán Brajá. La lluvia es Brajá, es bendición. El agua es bendición. La abuela de mi señora, que bueno, vino de Rusia, es de familia de Hasidim ya de Rusia, una señora grande pero muy fuerte, ella es bien así con fuerza, con firmeza. Cada vez que pasamos por un puente o por un lugar donde hay agua, ella dice esta frase: cuando uno pasa por un lugar donde hay agua, el Baal Shem Tov dijo que uno diga cuando uno pasa por un lugar donde hay agua, que es señal de bendición, señal de brajá. Agua es bendición. Entonces la perashá esta semana nos está diciendo: Hashem va a abrir por vos tu tesoro de bendición y te va a mandar la lluvia. El Talmud, la Gemara, en el tratado de Ta'anit, que habla de los ayunos, pero también dice lo siguiente: dijo Rabí Yohanan en el Talmud, en la Gemara, hay 3 llaves en manos de Dios. Hay 3 llaves que Dios tiene en sus manos que no fueron entregadas a través de un shaliach, a través de un intermediario, y estos son las llaves. La llave de la lluvia, o sea, cuándo llueve y cuándo deja de llover. La llave de la vida, que es la salud y la vida de una persona, y la llave de Tejiat Hametim, de la resurrección de los muertos, o sea, de el retorno, la esperanza que nosotros tenemos de que aquellos que dejaron el mundo físicamente viven eternamente y se van a reencontrar con nosotros. Eso solamente son 3 llaves que están en manos de Hashem. Estas son las 3 llaves que posee únicamente el llavero Hashem, sin intermediarios. ¿Cómo sabemos la llave de la lluvia? Porque justamente en esta perashá dice Hashem que abra, iftach. La palabra en hebreo iftach viene de la palabra petach, que viene de la palabra apertura o puerta, por eso en hebreo puerta se dice petach. ¿Y cómo se dice llave en hebreo? Mafteach.
Llave en hebreo es la que abre. En español es llave, pero en hebreo mafteaj es la que abre. Iftah Hashem, que abra para Hashem para vos, quiere decir que Hashem tiene una llave en el cual tiene el depósito de las lluvias y lo envía. Ahora la Gemara sigue diciendo, sigue contando, que en Marabá, en el oeste no es la zona de Morón, la zona, sino que el oeste de Babilonia, que era Israel, en Jerusalén, en Israel, decían algo más. También hay una cuarta llave, hay 4 llaves, y es la llave de la Parnasá, la llave del sustento. Como está escrito, y nosotros lo decimos todos los días, y es la parte central de la tefilá, potea getiadeja, abre tus manos y satisface el deseo de todo ser vivo. Potea getiadeja umasvía, da satisfacción, sacia el deseo de todo ser viviente, y de hecho es la parte central de nuestro pedido de tefilá todos los días. En el Ashrei, en la dichosos, son el último, uno de los últimos, el último Teilim, el 145, nosotros decimos, abre tus manos y satisface el deseo de todo ser vivo. O sea, Hashem le da parnasá, le da sustento a cada uno que necesita. Entonces, por eso en Eretz Israel decían, también él tiene la llave de la parnasá. Y pregunta, la Gemara dice, ¿por qué Rabí Yohanan, por qué este sabio Rabí Yohanan, trae que hay 3 llaves y no trae que hay 4 llaves? Nosotros vimos que en Israel decían que eran 4 las llaves. ¿Por qué Rabí Yohanan dice que eran 3? Que sean 4 llaves también, que sean 4 llaves, la llave de la Parnasá y la llave de la lluvia serían llaves distintas. Viene, la Gemara contesta, por cuanto que Rabí Yohanan opina que las lluvias y la Parnasá son la misma llave. La lluvia y el sustento es lo mismo. Por eso también nosotros en la bendición de las 18 bendiciones, cuando nosotros hacemos tefilá, decimos, me bareja Shanim, que bendice los años. Hay una historia que había una vez una persona, una mujer, que estaba teniendo un problema de salud. Tenía un embarazo complicado y no podía tener, y entonces estaban pidiendo. Entonces pidieron a todos que recen por ella, que hagan tefilá, y en un momento hay una de las bendiciones, de las 18 bendiciones, es que bendice los años, Shanim, me bareja Shanim, los años. Pero le pidieron a todos que recen, y había un hombre simple, un hombre muy sencillo, que apenas sabía leer hebreo. Cuando llegó a la parte que decía bendice los años, leyó que bendice a las mujeres, porque mujeres en hebreo se dice Nashim. Y Shanim es años, Nashim es mujeres. Pero él se confundió y en vez de leer Shanim, leyó Nashim, que bendice a las mujeres. Y la mujer se curó. Gracias a ese rezo de este hombre que se equivocó una palabra, la verajá llegó y la mujer tuvo su salud y tuvo su curación. El punto es que cuando nosotros en esa bendición bendecimos los años, ¿qué es lo que pedimos? Y hay 2 momentos en el año que pedimos por la lluvia. En Sukkot es la fiesta que se pide por la lluvia. Y después, en el resto desde Pesaj en adelante, pedimos por el rocío. Y no pedimos por la lluvia porque no es el momento, y hay toda una discusión. ¿Cuándo se empieza a pedir por la lluvia? ¿Qué día queremos que llueva? Etcétera, etcétera. Pero hoy en día vivimos en una sociedad que, como dijimos recién, nos molesta la lluvia, nos moja, nos hace tener frío, buscamos un paraguas. Pero cuando uno vive en una sociedad agrícola y depende directamente de la agricultura, la lluvia es esencial. O sea, hay un punto que el que vive del campo sabe lo que es rezar, porque de repente pueden pasar semanas y no llueve, y dice, el que vive del campo mira al cielo esperando la bendición, porque dice, hice todo,
haré el campo, sembré, pasé todo, hice todos los preparativos, ahora estoy esperando la lluvia. Llover no lo puedo hacer. A pesar de los sistemas de riego que existen hoy en día, el que vive en el campo sabe que su cosecha depende de Hashem. La llave de la lluvia la tiene Dios. Hoy en día vivimos en una sociedad que la parnasá, que el sustento, a veces uno puede ser, una persona trabaja de ingeniero en sistemas y no le cambia si llueve o deja de llover. Si él va a su trabajo y vive en una ciudad como la ciudad de Capital Federal o Buenos Aires o una gran ciudad, al revés, la lluvia no entiende para qué, no le encuentra la utilidad a la lluvia con la parnasá. Pero por eso también tenemos esta discusión, entre comillas, entre Rabí Hanán y los sabios, en el cual decíamos, él decía que la parnasá es la lluvia, y en Eretz Israel, en la tierra de Israel, decían la parnasá es la parnasá, y la lluvia es la lluvia. Entonces vamos a tratar de entender, ahora que estamos en plena lluvia y en plena entender cómo funcionan las llaves que tiene Hashem. ¿Por qué Rabí Hanán no opinaba que hay 4 llaves? Y uno podría decir, bueno, en realidad, él dice que es todo lo mismo, pero vamos a ver que más adelante, en ese mismo Talmud, en el Talmud de Tanit, están hablando de una discusión que dice si existe lluvia individual. ¿Vieron cuando los famosos dibujitos que uno tiene una nube en la cabeza y le llueve a él y alrededor no llueve? Hay una discusión en el Talmud si existe que le llueva a uno sí y a uno no. A veces, ¿vieron esos días que uno sale a caminar y de repente ve el sol por un lado y le llueve por el otro? No sé si les pasó alguna vez. O uno habla con un amigo que vive en otro barrio de Buenos Aires y dice, acá está lloviendo, y acá no. ¿Cómo puede ser que te está lloviendo a vos ahí y a mí no? La lluvia a veces viene quirúrgicamente. Entonces se pregunta, cuando uno tiene que hacer un ayuno para pedir por lluvias, para pedir por parnasá, por la situación económica, que a veces lluvia viene para una persona solo. O sea, puede ser que tu vecino, el campo del vecino al lado no le llovió y a vos te llovió. Y vos se maneja de manera individual. La parnasá, la economía mundial, no puede venir por el mérito de una sola persona. O sea, no viene, y esto es lo que dice, Rabí Hanán separa y dice, la lluvia para un individuo viene, la parnasá viene para la muchedumbre, para la masa, para todo. No puede venir que de repente uno sí puede tener suerte en los negocios ese mes o ese año y otro le fue peor. Pero la situación económica general no puede venir a una persona bien y al resto mal, sino que es una cuestión que depende de todos. Entonces, como dice Hashem, abra para vos la lluvia, pero la parnasá para muchos, dice yo a ustedes les hago llover pan, pero tiene que ser para todos. Entonces vemos que Rabí Hanán no dice que es lo mismo exactamente la parnasá, el sustento, con la lluvia. ¿Sí? Porque nosotros dijimos antes, uno puede mantenerse y vivir y no depender directamente de la lluvia. Hay una persona que le puede ir muy bien económicamente y no depende de la lluvia, y puede ser que fue un año muy malo para el campo. Entonces, estamos tratando de entender un poco cómo funciona esto de lluvias y parnasá y el sustento y cuál es la diferencia entre las llaves que dice uno y las llaves que dice el otro. Entonces, hay algo muy interesante que para la opinión que dice que la lluvia, que la salud y que la resurrección, que el concepto de Tejiat Ametim es la llave, solamente la tiene Hashem, que era la opinión de este sabio Rabí Hanán, quiere decir todo lo que viene de arriba hacia abajo. Lo que viene de arriba hacia abajo. Pero él dice la parnasá, el sustento, tiene que ver con el esfuerzo de la persona. Tiene que ver con las acciones que vos puedas hacer. O sea, que tenga bendición en lo que yo hago, que tenga sustento, eso es diferente y es una llave que vamos a decir
No es que no viene a través de Hashem, pero la llave la tengo yo, no es la llave que tiene Hashem. Entonces, esa era la opinión de Rabbi Yohanan. Él dice, lo que viene de arriba viene de Hashem. Lo que viene de abajo tiene que ver con la persona y ya es algo distinto. Ahí depende tu esfuerzo, depende tu esfuerzo laboral, tu trabajo, todo lo que vos hagas. ¿Cuál es la diferencia en esta discusión? Y hay algo muy interesante. En hebreo, las letras son números. No sé si la numerología en hebreo quiere decir que una letra es un número. Entonces la Aleph, que es la primera letra, vale 1. La Bet vale 2. La Gimel, que es la tercera letra, vale 3. La Dalet vale 4. Pero la palabra, vieron que decimos Gimel, suena como a Gimel, puede ser camello, cuando los chicos les decían gamal, pero tiene que ver con una palabra en hebreo que se llama Gemilut. Vieron que hay un lugar donde dicen Gemilut Hasadim. Gemaj. ¿Saben que es un gemaj? Un lugar donde se presta dinero sin interés, donde se da. Gemilut. Gemilut tiene que ver con brindar. Entonces, el número, la letra Gimel, que es el número 3, tiene que ver con brindar, tiene que ver con dar. Por eso la forma de la letra Gimel, que es un palito y una patita que se extiende, que es la mano que se extiende para dar. La Gimel es Gomel, el que da. Y la Dalet en hebreo es pobre, pobreza. En hebreo pobre se llama Dal. Dalet es el pobre. O el recipiente, el que recibe. Y por eso la forma de la letra Dalet es como sería con esta forma, como son un palo arriba, un palo atrás, y una manito que sale. ¿Por qué? Porque le da vergüenza de recibir, entonces lo recibe la espalda. Entonces tenemos la Gimel, que es la mano que le da, y la Dalet, que es la mano que recibe. No sé si se imaginan más o menos las letras en hebreo, si no se las muestro acá. No sé si pueden ver acá. No sé si está al revés. Esta es la Gimel, que es como un palito y una mano que sale. Ven que abajo hay como una patita que sale. Y la Dalet le da la espalda, pero hay una manito, hay una partecita ahí que sale para recibir. Esa es la Gimel y la Dalet. Una mano que da y una mano que recibe. ¿Cuánto suma la Dalet? 4. ¿Cuántas llaves tiene la opinión, según la opinión de Rabbi Yohanan? 3. Gimel. O sea, dice, Dios te da 3. La opinión de la tierra de Israel era que habían 4 llaves. Porque la mano que recibe, o sea, las cosas que uno logra desde abajo, con su trabajo, con su parnasá, también vienen dirigidas por Hashem. También son llaves que Hashem nos entrega. Y este es el punto que es interesante, la diferencia entre uno y el otro. Es una diferencia, vamos a decir, no tan grande, pero es una diferencia que tiene que ver con si el trabajo que yo hago, pero dentro del trabajo que yo hago es parte de lo que Hashem hace. Y aquí hay algo, por ejemplo, interesante. Hay una frase de la Gemara que dice, el que sueña con Yohanan va a haber doble milagro. ¿Cuántas letras Nun tiene la palabra Yohanan? 2 letras Nun. En hebreo la palabra Nun es Nes, un milagro. El que sueña con Yohanan va a tener varios milagros. Así que si uno sueña con el nombre Yohanan, va a tener muchos milagros, o cualquier nombre que tenga más de una Nun. El que vea a Yohanan en un sueño, milagros de milagros se le hacen para él. ¿Qué tiene que ver con él? ¿Qué es el milagro? El milagro es aquello que viene de arriba hacia abajo, atravesando la naturaleza. La naturaleza es como lo que nosotros conocemos, lo rutinario, y viene el milagro y atraviesa la naturaleza, es como la llave que está de arriba, y atraviesa lo que está abajo, y son 3. En cambio, ¿qué significa la tierra de Israel? Y esto es algo, ¿por cuál es la diferencia? Hay que entender que la diferencia
de opinión entre un sabio y el otro en la Guemará no es solamente una cuestión de una discusión, sino que tiene que ver con toda la ideología de lo que ellos representan. Entonces, Yohanan representaba los milagros. Entonces, para los milagros, viene como una llave que viene de arriba hacia abajo. Para la tierra de Israel, ¿cuál fue? ¿Por qué nosotros tenemos tanto amor hacia la tierra de Israel? Porque nos representa. Pero cuando uno dice, es mi lugar en el mundo, no sé si cuando uno aterriza en el aeropuerto de Israel y pisa el piso de la tierra de Israel y dice, este es mi lugar, y ve la mezuzá en el aeropuerto, y ve la gente, y ve ahí en las épocas donde se podía viajar, pero ahora de a poquito vamos a volver, uno siente raíces. Y uno lo primero que hace, si puede, se va al cótel, y uno se siente conectado al lugar físico. Y esta es la cuarta pata de las 4 llaves que Hashem nos da, según la opinión de la tierra de Israel. Para el que vive de los milagros, Yohanan, son 3 llaves que vienen de arriba. Para el que viene, el Sabra, el de la tierra de Israel, la tierra tiene que ver con hacer un lugar físico para la presencia de Hashem. Y esto es vivir en la tierra. Mira, cuando uno se acerca al cótel y uno se acerca a la muralla, y uno siente que Hashem no está en el cielo nada más, sino que está en la tierra y en la piedra y en cada cosa que uno hace. Entonces, esta es la diferencia entre la parnasá. Si la lluvia es que yo no tengo lo que hacer intervenir en el mundo. Lo que Hashem manda, manda. Yo solamente tengo que hacer un recipiente, pero todo viene de arriba. ¿Vieron cuando hay gente que vive soñador? Y vos le decís, había una vez una parejita. ¿Vieron cuando se armaban las parejitas? El candidato vino, el noviecito vino a la casa de los padres con la novia. Entonces se sientan en la mesa, lo invitaron y la suegrita, la mamá de la novia está investigándolo, le dice, ¿y qué estás estudiando? Y estoy estudiando en una yeshivá, qué bien. ¿Y de qué vas a trabajar? Dios proveerá. Qué bien. ¿Y dónde van a vivir? Dios proveerá. ¿Y qué van a comer? Dios proveerá. Y de repente la mujer lo mira, dice, vive, Dios proveerá. Y de repente el padre, el suegro, le dice, ¿qué te pareció? Me pareció excelente, me pareció espectacular el muchacho. Dice, pero no sabe ni dónde va a vivir, ni qué van a comer, ni qué van a trabajar. Dice, la verdad, de todos los novios que trajo mi hija, el único que me llama Dios es este. O sea, ¿cómo querés que me sienta? Me dice Dios, Dios proveerá, yo voy a tener que proveer la casa y la comida, pero, o sea, la vez de la relación con lo material, uno dice, Dios proveerá, todo viene de arriba. Las 3 llaves, Dios tiene la llave de la lluvia y nos va a mandar la bendición y ya está. Pero hay una segunda versión, una segunda perspectiva que dice, no es solamente Dios proveerá. La tierra de Israel, la cuarta pata de la mesa, es la tierra de Israel. Por eso son 4 las llaves. Y quiere decir que la parnasá y la lluvia son cosas distintas. La lluvia es la bendición que viene de arriba hacia abajo, como la lluvia que cae. La parnasá es lo que nosotros podemos fabricar acá en la tierra y también tiene la bendición de Dios. Y también está lleno y representa la presencia de Hashem en el mundo y en las cosas. No sé si se entiende la diferencia entre el número 3 y el número 4, entre la parte que cree que todo viene de arriba y nada más, como un milagro, como algo que atraviesa la naturaleza, y que nuestras acciones acá son solamente como una mímica, como una imitación, pero todo viene de arriba. Y la otra opinión, la opinión de la tierra de Israel, que dice la parnasá, lo que es el sustento, lo que es el trabajo ganado, el trabajo con esfuerzo propio, también es la llave que Hashem nos dio. Porque a veces uno puede decir, lo que yo hice es mío.
y ya está, lo que yo trabajé es mío, y uno tiene que decir, no seas tan incrédulo. A veces el acompañamiento de Hashem se da en cada momento y en cada paso. A veces uno dice, para que intervenga Hashem tiene que pasar un milagro, pero la llamada y conseguir los clientes y hacer el presupuesto, lo hice yo. Dice, no, no, no. La opinión que dice que la bendición está en las cuatro llaves, la llave de la Parnasá está acá abajo, quiere decir que vos en tu trabajo sos parte de la llave que Hashem te da. Y eso es ver en todos los días la mano de Hashem que te acompaña en el día a día. Y no solamente que obra de maneras misteriosas de arriba, sino de abajo también. Y esto quiere decir que incluso tu esfuerzo y que incluso tu trabajo viene acompañado y es un recipiente y es lo que nosotros llamamos, está acompañado por la mano de Hashem que está en cada momento. Entonces vamos a entender, una vez que entendimos este concepto, vamos a hablar de otra cosa que pasó esta semana también. Y nos preparamos para este día, que es el 18 de Elul. Nosotros llamamos Hay Elul, 18 de Elul. El 18 de Elul, en el año 1698, o en hebreo el año 5458, nació el fundador del hasidismo, Rabbi Israel Baal Shem Tov. Su cumpleaños es el 18 de Elul. A ver cómo vengo con matemática. 5458, y este año estamos 5781. Son casi 300 años. 5460, 5700, son 320 años aproximadamente. Hace 320 años nació Rabbi Israel el Baal Shem Tov. ¿Sí? 5780. Bueno, 5780 menos 5458 son 322 años. Nació el Baal Shem Tov. Y ese mismo día, 47 años después, o sea, en el año 5505, hace 275 años, nació Rabbi Shneur Zalman, el autor del Tania. Los dos grandes luminarias del hasidismo nacieron el mismo día, con diferencia de algunos años. Y no es casualidad que nacieron el mismo día, y obviamente que tienen muchísimas cosas en común. El día del cumpleaños es algo que acompaña a la persona durante su vida y significa, en gran parte, marca su forma de ser también. Entonces tenía muchas cosas en común. Uno nació en Ucrania y el otro nació en Rusia también, en Rusia Blanca, y los dos trajeron la luz del hasidismo y la vida. Por eso el número Hay, vieron que uno se compra la cadenita Hay, el 18 significa vida. ¿Por qué? Porque le dan vida al mes de Elul. Y tiene que ver también con todo esto que acabamos de decir. Y vamos a explicar un poquito cuál era la diferencia esencial entre uno y el otro. Tenían obviamente muchas cosas en común, pero también tenían una diferencia. Entonces, el punto que tenían en común era que los dos traían luz del hasidismo. El hasidismo viene a darle vida a las cosas. No viene a cambiar la Torá, no viene a modificar las costumbres, viene a imbuirlas con vida, con vitalidad, con alegría, con propósito, con sentimiento. Antes del hasidismo, a través de existía la Torá, pero a veces, principalmente por la época, por el momento,
se vivía algo seco, se hacía tefila rápido, no se vivía con alegría, se vivía pendiente, como el mes de Lul, el mes del balance. Uno lo puede ver como un mes de miedo o de temor o de remordimiento, o uno lo puede ver como un mes de cercanía, de acercamiento, de reencontrarse con uno mismo, de teshuvá. Entonces, cambia la perspectiva, cambia el foco. Una habitación que está a oscuras tiene todos los elementos idénticos que una habitación que tiene luz. El problema es que no los podemos ver, no los podemos apreciar, no los podemos visibilizar. En cambio, cuando prende la luz, uno ve dónde está cada cosa y disfruta cada cosa. Y este es un poquito el propósito del hasidismo, que vino a traer un poco de luz, de calor y de vida en cada momento de la experiencia. Pero el Baal Shem Tov, que fundó el hasidismo, remarcó estas ideas de decir, todo viene de Hashem. El mundo se maneja con providencia divina individual, a cada uno tiene todo viene de Hashem, uno tiene que confiar y uno tiene que estar tranquilo y uno tiene que siempre depositar su confianza en Hashem, que obviamente es la base de la fe, de la emuná, pero a veces era una exigencia que no le pedía que cada uno tenga que hacer el esfuerzo de su propia iniciativa. Hay dos maneras de relacionarse con un tzadik, o con un rebe, o con un gran maestro. Una manera es decir, todo lo que diga él lo voy a hacer, él va a rezar por nosotros, él va a ocuparse por nosotros, y yo solamente soy del pueblo, como se dice, soy sencillo, y como la persona que confía en Hashem solamente, pero no cree, no termina de creer que la Hashem está también en la tierra, que Hashem está también en la tierra de Israel, que Hashem está también en el trabajo de lo que uno hace, en el esfuerzo de lo que uno hace. Esta es una diferencia tal vez sutil, pero muy importante. ¿Hashem está en el velador, en la mesa, en la cama, en cada acción que yo hago, o Hashem está en el cielo y está lejos, maneja todo pero como un titeretero, o está en cada cosa que yo hago, inclusive en la parnasá, inclusive en el sustento, inclusive acompañándome a cada momento? Y el punto principal de acá es que el Baal Shem Tov reveló la idea que no hay nada fuera de Hashem y que Hashem maneja todo, pero profundizando esta idea, el Tanya y el Alter Rebbe, el Admur Hazaken, Rabbi Shneur Zalman, no solamente de una manera, sino que dijo, cuando le venían los primeros alumnos y trataban de preguntarle y de inspirarse, él le dijo, todo bien, las preguntas que hagan les voy a responder todas, pero no piensen que voy a trabajar por ustedes. El trabajo lo tiene que hacer cada uno. No pueden confiarse y decir, el maestro hace todo y yo solamente voy detrás. No, hace falta el esfuerzo de cada uno. Me hace recordar el rabino Jonathan Sachs, quien fue rabino principal de Gran Bretaña, de Reino Unido, se llama Lord, es un Lord inglés, Jonathan Sachs, y rabino, muy filósofo, muy inteligente. Él estaba estudiando en Cambridge, en la universidad, filosofía, y tuvo una reunión a los 20 años aproximadamente con el Rebbe en Nueva York, y cuando se encontró con el Rebbe de Lubavitch, empezó a preguntarle sus preguntas de filosofía y de teología, y el Rebbe le contestó las preguntas, pero después le empezó a preguntar a él cómo es la situación de los alumnos judíos en Cambridge. Le dijo, vos estás ahí, en Cambridge, ¿y qué estás haciendo por los alumnos judíos que están ahí? Le dijo, la verdad es que no me ocupo, yo soy estudiante. Y se empezó a buscar excusas. Y le dijo, ¿cuál es la situación? Dijo, el rabino Sachs dijo, en la situación en la cual me encuentro, mucho no puedo hacer. Y el Rebbe le dijo, uno no se encuentra en la situación, uno se pone a sí mismo en la situación. Y así como te pusiste en una situación, podés ponerte en otra situación.
y vos tenés una responsabilidad de ocuparte de todos los judíos que están alrededor tuyo, en Cambridge. Y dice, ese fue el punto del momento que me hizo un cambio vocacional. Hasta ese momento yo no tenía decidido ser rabino. Y no pensaba que era posible. Y me despertó la responsabilidad de hacer y de tomar responsabilidad individual por las cosas. Y después, entonces él dijo una frase, dice, un gran líder no es aquel que genera seguidores, sino un gran líder es aquel que puede generar líderes. ¿Y cuál es el concepto? No se trata solamente de seguir. El Baal Shem Tov, que generó muchísimos seguidores, incluyendo al autor del Tanya, pero esto se profundizó con el Alter Rebbe, el fundador de Hasidismo Chabad, que lo que dijo fue no solamente que sean seguidores, sino que cada uno tiene que hacer el trabajo también, y que es parecida a la diferencia que vimos antes entre si hay 3 llaves o 4 llaves. Si hay 3 llaves significa que todo viene de arriba y que lo que está abajo es solamente un receptor. Pero si hay 4 llaves, que es lo que representa la tierra de Israel, es que la espiritualidad está abajo también y que depende de nosotros y que no es solamente cuestión del alma, sino que es cuerpo y alma juntos. Ahora, ya que estamos en cercanías de Rosh Hashanah, en el mes de Elul, vamos a contar una historia jasídica. Siempre es lindo escuchar una historia jasídica que se llama la llave maestra. ¿Cuál es la llave? Estamos hablando de llaves, la llave de una cosa, la llave de otra cosa. ¿Quién tiene la llave? Por eso nosotros en general tenemos 3 pedidos. En Rosh Hashanah, cuando uno hace un deseo o una brajá, alguien le dice que tengas brajá en Bane, hijos, Haye, vida, Umezoine, y sustento. Son las 3 grandes canales de bendición que tiene la persona. Inclusive uno pide que los 3 canales estén abiertos, ¿no? Que uno pueda tener salud, hijos y sustento, los 3 en abundancia. Y a veces se genera que hay Dios nos permite una obstrucción en uno de los 3 canillas, y por eso a veces hay personas que uno nunca tiene que envidiar lo que tiene el otro. Porque uno dice, mirá, este tiene tanta plata, pero ¿qué sabes cómo le va en salud o cómo le va en los hijos? Entonces uno tiene que ser muy prudente, muy cuidadoso de ser agradecido por todo lo que tiene, y los canales de la bendición de Hashem vienen siempre dirigidos hacia la persona, y uno, como dijimos acá, la llave no la tiene, y por eso tiene que ser agradecido, que es un gran canal de apertura, es como un destapa cañerías, ¿no? Ser agradecido destapa las cañerías. ¿Vieron cuando uno llama al plomero y dice, tengo trabada la cañería? Vos decís gracias y eso va a ser un generador de bendición. Si vos estás quejándote y estás diciendo esto no va y esto no va, entonces estás de alguna manera obstruyendo la cañería. Igualmente, vamos a contar la historia. En una oportunidad antes de los Yamim Noraim, antes de las altas fiestas, Rabbi Israel Baal Shem Tov le dijo a su estudiante, se llamaba Zeev Wolf Kitzes, Zeev significa lobo, ¿sí? Un nombre en yiddish, Wolf Kitzes, que era un gran alumno de él, un estudiante muy destacado, y le dijo, para este Rosh Hashanah, vieron como este año también que se viene una situación atípica, que escuchar el shofar va a exigirnos combinar con alguien en una plaza o en un lugar público o en la vereda o que vengan a casa porque los templos van a ser de difícil acceso. Hay que hacer el esfuerzo. Este es un llamado a la atención también, que si uno vive en Capital Federal, va a haber una página web que uno va a poder registrarse para pedir escuchar el shofar. Y va a ser difícil, entonces lo que vamos a tener que hacer es fabricar tocadores de shofar nuevos, que puedan ir a tocar el shofar personas que otros años tal vez no tocaban, pero esta vez tenemos que multiplicarnos, y el que sabe tocar un shofar y decir la brajá va a tener que moverse para llegar a cada uno. Entonces le dijo, este Rosh Hashanah vas a tocar el shofar vos. Así le dijo el Baal Shem Tov a su alumno.
Y quiero que te estudies todas las kavanot, todas las meditaciones cabalísticas que corresponden al shofar, para que medites sobre ellas cuando hagas sonar el shofar. Entonces, con alegría y con mucho respeto, con mucha reverencia, este hombre, este Hasid, este rabino, se puso a estudiar el privilegio que iba a tener de tocar el shofar, y se fue preparando y estudió los escritos cabalísticos y todos los sonidos y los diferentes niveles que tienen que ver con el alma y con la espiritualidad. Y cada punto entonces se hizo un machete. ¿Vieron cuando uno se hace el machete? Y escribió los puntos claves para repasar todo lo que había estudiado y la kavaná y cuál es la intención que uno tiene que tener. Y en el momento más importante, cuando estaban todos llenos de lágrimas y hicieron el anuncio para tocar el shofar, apretujados ahí en el templo, en el Shil, abrió el libro donde tenía ahí el papelito, el machete, cuando era el momento de tocar el shofar y estaban todos esperando. De repente empieza a buscar el papelito y el machete que tenía preparado, que le tardó meses preparar, no lo encuentra. Y la cabeza se le puso en blanco. Todo lo que había preparado, los puntos que había recordado, no los tiene. Y no sabía, no los recordaba y no los tenía en su memoria. Entonces se sentía decepcionado consigo mismo, sin tener la intención original que había preparado, y tocó el shofar de esa manera. Todo el mundo lo felicitó, el sonido salió espectacular, se escuchó fuertísimo, pero él por adentro estaba destruido. Dice, me pidieron que me preparé todo, preparé el machete, y cuando llegó el momento de hacer tocar el shofar, no me acordaba nada. Pero cuando terminó la tefilá, el Baal Shem Tov se le acercó, lo encontró llorando bajo el talit a este alumno, le dijo, Gutiomtev, Reb Zev, Gutiomtev, qué espléndido sonido de shofar pudimos escuchar hoy. Y él al Rebe no le iba a mentir, entonces dijo, pero Rebe, yo me olvidé. Le dijo, escucha, en el palacio del rey, le dijo el Baal Shem Tov, hay muchas puertas y muchos portales, hay muchas salas, hay muchas recámaras, y los guardias del palacio tienen enormes llaveros con muchas llaves, cada una de las cuales abre una puerta diferente. Pero hay una llave que es la llave maestra, que abre todas las cerraduras y abre todas las puertas. Las kavanot, las intenciones que uno tiene que poner para hacer el shofar, son como las llavecitas del llavero. Una puerta abre así, y para abrir la otra puerta necesito otra combinación del nombre de Hashem, y otra cabalá cabalística, y otro pensamiento especial, y cada una me da una recámara y el cuartito. Pero hay una llave que abre todas las puertas, que es la llave maestra. Y esa llave es un corazón humilde, un corazón roto. Y gracias a ese momento que vos, cuando tocaste el shofar, lo tocaste con una sinceridad absoluta, porque te sentías mal, que no habías tenido las kavanot y que no estabas preparado, y lo hiciste con una sinceridad, con una amargura sincera de teshuvá. Eso es lo máximo. Eso es mejor que el papelito y que el machete y que todo lo que vos podías saber combinado, y te sentís que dijiste bien. Mira, cuando me sentí que, como dijo el Rebbe de Kotzk, no hay nada más entero que un corazón roto. Hashem aprecia y recibe nuestros rezos sinceros, nuestros rezos de corazón. Y obviamente que eso puede abrir todas las puertas. Y cuando estamos en este Rosh Hashanah, uno a veces dice, no puedo ir al Shil, no puedo ir al templo. Yo todos los años tenía mi sitial al lado de mi familia y de mi tía, y en el templo que iban mis abuelos y el templo que iban mis padres. Y a veces uno dice, tengo que hacer este año Rosh Hashanah en casa, y no voy a poder ir al templo, y apenas hice leer y no tengo las canciones, y no está el Hazán, y no está la Torá. El mensaje es, Hashem valora el corazón de cada uno. Desde tu casa vos tenés la llave, y como dijo la gente de Eretz Israel, la llave te la dieron. Hay una cuarta llave, que es la llave que vos tenés acá abajo.
la llave de Eretz, la llave de Eretz Israel, la llave que está acá abajo, esa llave la tenés vos. Y uno puede estar solo en la casa y leer el Mazor y conectarse mejor, de manera más profunda, de manera más directa. Es un teléfono rojo, ¿vieron? Cuando da la línea directa, uno no tiene que ir, no pensar que va a ir a través del Rebe, o a través del Hazán, o a través del... La Brajá, esto es línea directa. Vos te comunicás con Hashem, le tenemos que pedir que nos mande Parnasá, hijos, salud y todo en abundancia, y que se termine esta situación tan atípica, y que nos venga a buscar a todos, y como dijimos, las tres llaves, la salud, la Parnasá y lo que dijimos, Tejiat Hametim, la resurrección de los muertos, que es que volvamos a la vida, que revivamos, y que esto sea justamente en Eretz Israel, con la construcción del tercer Beit HaMikdash, con la llegada del Mashiach pronto. Así que bueno, Shana Tova para todos, que podamos tener un lindo Rosh Hashanah, cada uno con su familia. Hashem nos da las llaves a cada uno, están las puertas abiertas, así que, como dijimos en la parashá de esta semana, que Otzaró Iftach Hashem Leja, que Hashem te abra para vos, el Otzaró a todo, su maravilloso tesoro. Esa es la frase de la parashá de esta semana, que sea así. Amén, amén. Gracias, Rab, por todo. Muchísimas gracias por su tiempo y por su shiur.